La Suprema Corte de Justicia de la Nación obligó al Congreso a redefinir el salario del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó por respetar la Ley Federal de Remuneraciones vigente, que prohíbe a los servidores públicos ganar más que el presidente. Sin embargo, acordó que sí la revisaría y la discutiría. En lo que iba a ser una sesión de mero trámite, un ministro decidió cambiar su voto y aceptó la modificación de 2 artículos de esta ley, con lo cual la Corte obligó a la Cámara de Diputados a recalcular el salario del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace una semana te traje este video, que es el que estás viendo la imagen en miniatura. Te platiqué cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó la ley de remuneraciones, en donde se establece que nadie puede ganar más que el presidente. Resulta sorpresivamente que en la corte pues necesitaban 8 votos para echar abajo esta ley, y finalmente notamos que varios ministros empezaron a respaldar esta ley. Finalmente la propuesta para desecharla fue echada abajo. La votación quedó 7 votos contra 4, con lo cual se respaldó finalmente mantener la ley de remuneraciones. Sin embargo, pese a que la votación fue en respaldo a esta ley, los ministros acordaron revisar la ley, discutirla y emitir algún pronunciamiento que no tuviera ningún efecto legal, que no derivara en la orden de modificar la ley de remuneraciones. Fue así como llegamos a este lunes, con una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde iban a revisar la ley. No se esperaba que hubiera ningún ordenamiento por parte de los ministros, y finalmente tuvimos una sorpresa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió sí revisar 2 artículos, sí votar la modificación de 2 artículos, debido a que uno de los ministros cambió su voto y admitió la revisión de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones. De tal forma que ya quedaron, al cambiar su voto, quedó 8 contra 3 la votación. Lo que determinaron en la Suprema Corte de Justicia hace unas horas fue ordenar a la Cámara de Diputados, con la modificación de los artículos 6 y 7, que aclaren cómo se va a definir el salario del presidente de la República. Tienen que especificar el procedimiento para llegar al monto, y lo tienen que hacer durante los primeros 90 días del próximo periodo ordinario de sesiones. Lo que acusó la Suprema Corte es que en estos artículos 6 y 7 del Código de la Ley Federal de Remuneraciones solamente replicaban lo que dice el artículo 127 de la Constitución, que es que nadie va a ganar más que el presidente de la República. Sin embargo, no dice las reglas, los cálculos, los rubros a tomar en consideración para establecer el salario del presidente, y se estableció como el salario 108,000 pesos ya libres de impuestos, pues prácticamente a propuesta del mismo Andrés Manuel López Obrador, sin que hubiera alguna definición del por qué llegar a esa cifra. ¿Qué fue lo que ocurrió con la votación? ¿Por qué un ministro decidió cambiar el voto? Les presento, por si no lo conocían, a Juan Luis González Alcántara. Él es el ministro que dijo estar dispuesto a que se voten estos 2 artículos, a que se modifiquen. Él formaba parte del grupo que conformaron Arturo Saldívar, Norma Piña y Yasmín Esquivel, para blindar la reforma, la ley de remuneraciones, e impedir que se modifique. Decidió cambiar el voto, pero lo hizo prácticamente solo para estos 2 artículos. Juan Luis González es un ministro nuevo. De hecho, él llegó propuesto por el mismo Andrés Manuel López Obrador, quien prometió que las propuestas, recordarán la polémica terna, estaba conformada por gente independiente a él, aunque él lo haya propuesto. Y lo que justificó
para dar su voto en favor de que se modifiquen estos artículos 6 y 7 es que se debe de armonizar la ley de remuneraciones bajo el principio de división de poderes y respeto a la autonomía entre los mismos poderes. Es decir, el que se haya fijado un monto como salario del presidente provocó miles de amparos de servidores públicos porque no supieron nunca cuál fue el criterio que se tomó y parecía que el único criterio fue la cifra que puso Andrés Manuel López Obrador porque así lo dispuso. Hay que aclarar una cosa en todo lo que se debatió precisamente hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reducción salarial de manera general a todas las personas que aplica, que nadie puede ganar más que el presidente, no estuvo a discusión, no se mencionó siquiera. Se centraron específicamente en los artículos 6 y 7 que pide simplemente a la Cámara de Diputados establecer cuál fue el criterio para determinar el salario del presidente. Si no hubo ningún criterio, la Cámara de Diputados tendrá que hacer ese cálculo con base en lo que la Cámara considere prudente, y existe la posibilidad de que el salario del presidente se modifique, principalmente hacia el alza. Sin embargo, esto lo tendrá que definir la Cámara de Diputados. Y una vez que lo defina la Cámara de Diputados, la Suprema Corte tendrá que aprobar la versión final de esta sentencia, en donde ya estén estipulados los lineamientos. Y también la Suprema Corte reconoce que la Cámara de Diputados tiene la facultad para establecer los salarios, para establecer aumentos o para incluso bajar cuánto va a percibir un funcionario público. De tal manera que la ley de remuneraciones continúa vigente, no va para atrás, solamente se le precisa el tema salarial del presidente. Como reflexión final en esta discusión, destaco cómo Andrés Manuel López Obrador prometió un ministro independiente que no votara siempre en favor de lo que Morena o de lo que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ordene. Al menos en esta resolución parece que está actuando este ministro en ese tenor. Ya veremos cómo va trabajando en las próximas sesiones, y también hay que recordar que el tema de la ley de remuneraciones no ha quedado allí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendientes 8 controversias de órganos autónomos para impugnar este tope salarial. El que desecharon la semana pasada, el que decidieron no atender, fue la propuesta que propuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos y senadores de la oposición. Así que muy seguramente habrá más que decir respecto de esta ley. Muchas gracias a quienes ven el Caporal a Cucharadas. Los invito a que se suscriban. Recuerden que subo videos todos los días. Y muchas gracias por reventar el botón de like.